Ahí vamos. Bueno, Andrés Gómez, tremendo placer tenerte acá. Eh, Primero te saludo para que la gente se habitúe un poquito a ti. Te conozco tantos años, Andrés, que anoche me ponía a pensar y fue mi primer sudamericano que te vi a ti jugar en el Club Altamira en Caracas. Caracas. Y ahí había muchos chicos que jugaban bien, como Pepe Bóveda, me acuerdo. Después había un Miombet. Dos Creo que Miembros estaba había. Casio Mota también jugando, No, no, ahí, ¿no? no, porque en esa época coincidía el sudamericano, coincidía justo era en las semanas de Roland Garros, entre Roland Garros y Wimbledon, o si no, más atrás el Bonfiglio y esos torneos que ya desde esa época vienen o venían funcionando y jugadores como Mota o Hugo Scott, por así mismo Celso Sacomandi, Gustavo Guerrero, Eduardo Bengochea, Heinz Gillemeister, todos ellos estaban en Europa, ellos ya Mm, daban, el sudamericano ya era otra cosa y quedaba ya, para los ya, que no teníamos chance o mucho chance de ir para allá. ya. Bueno, Andrés Gómez, una presentación corta, porque si me pongo a decir el currículum de él nos demoramos mucho, pero ganador de un Grand Slam el año 90 contra Agassi y después ganó dos Grand Slam en doble, uno con Sivojinovic y otro con Emilio Sánchez. No me acuerdo Claro. exacto los años, Andrés, tú lo debes tener más claro que yo. 86, 86 el US Open con Sivojinovic y 88 Roland Garros con Emilio. Con Emilio. Ya. Después, bueno, jugaste también con mi compatriota, muchos dobles, ¿no? Con Hans, también Eh, muchos éxitos ahí. sí, como pareja, terminamos número uno del mundo el año 86 precisamente. Aunque Hans no jugaba mucho en anchadura. Ese año prácticamente nos ganamos casi todo en tierra, solo faltó el grande, faltó el Roland Garros, pero para nosotros era un poco complicado porque ambos jugábamos singles, nos sentíamos con chance de avanzar mucho ahí y el 5 set siempre era exigente. Era bien pesado, sí, sí. Bueno, después, ¿qué más? Que la gente sepa, eres padre de tenista, ¿no? Soy padre de cinco tenistas. Todos Sí, tenis es un deporte familiar, al igual que con tu familia. igual que en mi Y casa, sí. así Sí, es, y tu hijo fue un top 100, tu hijo, ¿no, Emilio? Emilio fue un top 100, pero los otros cuatro también, Juan Andrés el mayor, jugó en la Universidad de San Diego State. Emilio también jugó en USC en Los Ángeles, Alejandro jugó en Monmouth University en New Jersey, y mis dos hijas jugaron una en North Florida en Jacksonville y la otra en Bryant, en Providence, todas con tenis, todas tuvieron oportunidad de representar al Ecuador en torneos sudamericanos. El tenis siempre fue parte importante del día a día de nuestra familia, con todas sus cosas. Todos llevaron el tenis, cada uno lo llevó a su manera, pero siempre estuvo presente. Mira qué interesante. Y si no estoy equivocado, la familia Lapenti también son parientes tuyos. Los Lapenti, yo soy primo de la madre perdón, yo soy sobrino de la madre de los Lapenti. Yo soy primo de los Lapenti. Primo un Ya. ¿Y poco, ellos llegaron al tenis por primo eso un poco también? más, eh, un poco sí, porque el padre fue un gran jugador de basquetbol en Ecuador, a nivel amateur. Él jugó
jugó básquet universitario, fue el encestador goleador en un sudamericano en Montevideo, me parece, con el equipo de Ecuador. Él fue un gran basquetbolista y que cuando terminó su carrera se dedicó mucho a jugar el tenis, era fanático de jugar el tenis y luego ahí ya vienen los procesos normales que vienen con tu hijo, le enseñas un poco en el lado de él, me imagino el básquet, pero el tenis también formó parte de ello. También Ya, ya. soy Roberto Quiroz, que también fue una parte importante del tenis en Ecuador, jugó Copa Davis, llegó a estar 110 de ATP, es sobrino mío, hijo de mi hermana. Así que el tenis está en todos lados. Oh, Y entre mis hermanos y hermanas, sobre todo más mis hermanas, tres, dos, cinco, seis de ellos hicieron tenis universitario también. ¿No? El tenis ha sido un puntal formidable para el desarrollo de nuestra familia. qué interesante. Andrés, y déjame llevarte a cómo empezaste a jugar tenis tú. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo partió el tenis? Mi padre jugaba tenis a nivel amateur, yo diría, él fue campeón nacional, no, él era de la misma época de Pancho Segura, realmente Segura en otro nivel muy por encima, pero sin embargo él con el padre de Ricardo Icaza tuvieron la oportunidad y fueron finalistas de un sudamericano de mayores en Guayaquil, que perdieron precisamente la final con el gran Lucho Ayala, que estaba, no me acuerdo con quién era que él hacía parejas, pero perdieron la final con ellos en 4 sets, me parece que fue, pero eh, vivíamos muy cerca del Guayaquil Tennis Club. Eh, a mí me llevaron al club la primera vez para aprender a nadar. Fui a nadar y me encontré con un par de amigos ahí que estaban en una escuela que la tenía y la manejaba Miguel Olvera. Traté de entrar, pero ya los cupos estaban vencidos para la etapa de invernal, así que me tuve que esperar 3 meses y iniciar en mayo. Una vez que entré, fui siempre parte de la escuela del club y de ahí para hacer todo corto, torneos locales, torneos nacionales, torneos internacionales que de alguna manera te iban guiando y te iban dando luces de más o menos dónde quería ir. Y yo donde quería ir era al tenis universitario y luego el tenis universitario pasar al profesionalismo, pues sí se daba. Eso era más utópico que nada, o sea, lo veíamos muy lejano. Interesante. ¿Y qué Pero edad tenías? Ah, el, perdón, el, dale. no, no, pero creo que en esa época, a los 12 13 años, hubo una Copa Mitre, ¿las recuerdas? Los torneos sudamericanos de Sí. mayores. Y llegó Guillermo Vilas, yo tenía 12 o 13 años, y llegó Guillermo Vilas que venía eh, haciendo ganando sus primeros torneos en Europa, de la gira de ATP, me parece que había ganado Hilversum, había ganado Bostad o algo así, entonces era un boom que venía a este sudamericano y realmente él, sin necesidad de conocerlo, solo con verlo, prendió creo que una llama no solamente en mí, sino creo en Sudamérica. Otros han tenido o hemos tenido la oportunidad de mantenerla viva, de tratar de llevarla para adelante y que el tenis siga creciendo en nuestra región. Interesante. Tú sabes que Guillermo Vila era mi mayor ídolo cuando era niño, ¿no? A lo De mejor el tuyo muchos. también, sí. Muchos No, yo sudamericanos. no sé si ídolo, tanto ídolo, no sé, era más como ejemplo. Mi ídolo, yo le trataba y seguía más yo al principio a Liu Ho,
y obviamente oía mucho de Leiber. No teníamos oportunidad de verlo, era todo seguirlo a base de lecturas, de leer lo que hacía. Y para mí Holt se convirtió o sea, en un referente, más que nada por todas las historias que me contaba Harry Hoffman cuando estuve en su academia, que viví prácticamente toda mi carrera, lo pasé ahí. Eh, y él era el que me ponía al tanto de lo que era el tenis en Australia, y él realmente fue el que eh, eh, me incitó a jugar más. Él me decía, no, si tú puedes jugar, y yo le decía, pero ¿cómo? Si yo apenas si he jugado contra jugadores juveniles y nada más, y a veces veía y venían y entrenaban jugadores como Kirmair, como Damián, iban a entrenar ocasionalmente a Hoffman, y lo veía, me daban chance de practicar con ellos, con Vita Gerulaitis, y de repente te comienzas a creer un poco, a poder decir, ah, mira, puedo pelotear con ellos, no es que me van a matar, me matan, pero puedo estar ahí. Eh, y son cosas que de un tenis diferente, crecimos en una época muy, muy diferente a la de ahora, y eh, siempre los tiempos pasados van a ser más románticos que los tiempos actuales. Sí, cuéntame qué edad tenías cuando empezaste a jugar, cuando fuiste a, Eh, la, yo, a nadar y yo empecé a terminaste los jugando. 8 años, 8 años. 8 años comencé a jugar tenis, siempre fui muy deportista, me gustaba mucho el fútbol, como a todos en Sudamérica o a la mayoría. Me gustaba el básquetbol, que era un deporte que se practicaba bastante en Ecuador, era bastante popular. Luego nosotros teníamos la temporada de vacaciones de colegios, que era entre enero y abril, que era la temporada, y coincidía con la temporada de playa. Nosotros teníamos una casita en la playa que prácticamente nos quedábamos los 3 meses ahí hasta que volvíamos al colegio. Pero ahí no había tenis, ahí todo era surf, todo era bicicleta, todo era fútbol en la playa, que eran deportes y todo me gustaba y todos los hacía bastante bien. El tenis era uno más realmente de los deportes, que cuando venía, era como llegaba la época del tenis y me dedicaba más al tenis. Pero siempre trataba de buscar estar en la selección de fútbol del colegio o en la de básquet, la de voleibol. O sea, me gustaba todo, la de tenis de mesa también. O sea, me gustaban todos los deportes en general, Mm. pero ya a los 16 años, la primera vez que fui a la Academia Harry Horton fue cuando realmente tomé la decisión de que iba solamente por el lado de tenis. Jugaba igual fútbol de vez en cuando, surfeaba, entraba al agua también de vez en cuando, pero no era con la misma intensidad que lo hacía antes. ¿Y a esa edad te diste cuenta que jugabas bien? ¿Cuándo te diste cuenta que jugabas bien? Yo no sé si era que me daba cuenta de que jugaba bien o de que si competía bien cuando iba a jugar eh, torneos mejores. A nivel nacional nunca gané un campeonato nacional, sino hasta los 17 años recién fue mi primer campeonato nacional. No te puedo Eh, creer. eh, pero sin embargo me gané todos los selectivos para ir a los torneos sudamericanos. Y en esa época recuerdas que jugábamos las tres categorías juntas, 14, 16, 18, Sí, 2 semanas. Primero eran los individuales, y después eran los por equipo en los la equipos. segunda semana. Yo normalmente iba como número 3 porque me había ganado el selectivo, había otro más que había ganado había sido el número 1 porque había ganado el campeonato nacional absoluto, y había otro que era el número 1 del ranking. Pero yo siempre terminaba ganándome el tercer puesto, y de ahí luego venían los torneos, y en el torneo sudamericano normalmente me iba bien y terminaba jugando con... Ahí no importaba si jugabas de uno o de dos, porque se jugaba a 5 puntos también, al igual que la Copa Davis antigua, así que eh,
muchos partidos y ahí más o menos comencé a tener mis primeros buenos triunfos sobre buenos jugadores. También tuve algunas buenas derrotas ante jugadores que jugaban bien, muchos más experimentados que yo, los argentinos, los brasileños, los chilenos, mucho de estar en Europa, de competir en Europa y esa experiencia de estar en Europa realmente te eleva el nivel. El nivel siempre en Europa ha sido superior al nuestro en calidad, pero más que nada en cantidad. La cantidad de buenos torneos que encuentras en todos lados. No importa si estás en Alemania, en Italia, en Francia, España o Italia, estás compitiendo con gente de primer nivel y eso eleva tu nivel. Entonces, yo más o menos que agarraba esos buenos triunfos, entonces yo decía, le gané a Gildemeister, pero Gildemeister le ganó a este húngaro y le ganó, entonces me hacía mi propia fantasía en la cabeza y eh, era lo que llamábamos los triunfos colaterales. Mm. Así que de esa manera fue creciendo y fue entrando preparándome realmente para ir a la universidad. Tuve varias ofertas, mi último año de juveniles, eh, no pude jugar no tenía los medios para llegar a Europa, y me quedé en Estados Unidos, me quedé jugando todos los torneos nationals en Estados Unidos. Pude jugar en Nationals de Hardcourts en Burlingame, en California. Kalamazoo no me permitieron jugar porque el año anterior Ramesh Krishnan les había ganado a Scott Davis y Ben Testerman y vetaron a los extranjeros de esos torneos y quedaron para torneos solamente para, para americanos. Pero me hizo una gira interesante de más de 4 o 5 semanas jugando torneos, donde me di a conocer, me vieron y me ofrecieron el lugar donde quería ir a estudiar y a jugar, que era USC. Así que hasta ahí, la parte de juveniles y cómo fui un poco encontrándome con mi juego, comenzando a desarrollar una personalidad diferente, comenzar a madurar un poco y eh, épocas muy, muy diferentes, lo repito, porque a veces no es suficiente. La gente piensa que como es ahora era antes y no tiene realmente nada que ver. Hay muchas cosas que son parecidas, pero hay cosas muy, muy de forma que son diferentes. Vamos a llegar a eso también, a la forma, pero me quiero ir para atrás un poco. Tú en la escuelita con Miguel Olvera, imagínate, gran tradición ahí, Miguel, ¿no? ¿Cómo aprendían tenis en esa época? ¿Era un tenis técnico, enseñar técnica o mucho de juego? ¿O Es cómo que, aprendiste tenis? es que el tenis tenía que ser técnico en esa época, porque si no era técnico no ibas a poder levantar esa raqueta que pesaba 340 gramos y que era la raqueta, muchas veces era la raqueta que tu papá que jugaba te la prestaba para que la uses. Eh, y si no tenías la técnica correcta, si no tenías los grips correctos, ibas a tener problemas para, para levantarla y para llevarla. Por eso un poco creció y comenzó a desarrollarse el tema de las dos manos a partir de los mediados inicios de los 70, mediados de los 70. Era cuando yo tenía 10 años, 11 años, 12 años. Y me acuerdo que con Miguel el primer mes uno llegaba a las clases y tú ponías la raqueta en el suelo y era todo movimientos de sombra, uno, dos, tres, raqueta atrás, impacto y pasar la raqueta por encima del hombro. Y hasta que era una forma de,
un estigma de que era un rutinario de que era lo que que era lo que tenías que hacer. Y Miguel, a quien tú también conoces mucho, era un tipo que era muy técnico, que era bajito, poco físico, poca potencia, pero lo suplía con velocidad y tomar la pelota adelante, porque en ese sentido, eh, las pocas veces que Pancho Segura venía por Ecuador, pues daba algo de lo que él había jugado y podía jugar, y bueno, era también una especie de ventaja para nuestros jugadores. Y cuéntame, ¿cuál fue el rol de tus padres en todo esto? Porque hoy en día uno ve a los padres súper involucrados en el tenis de los niños, ¿no? ¿Y de qué manera se hicieron ver tus padres ahí en tu desarrollo de tenista? No mucho. Yo diría, al menos de lo que yo sé, o sea, yo sé que mi padre poco me vio jugar, porque mi padre falleció cuando yo tenía 18 años. eh, Poco me vio jugar. Y a veces ni lo notaba que me estaba viendo jugar. Entonces, mi madre igual, ellos eran, hay este torneo, vamos a ir, y era parte de la ida al club el fin de semana o lo que hacían. No había una no es presión, porque tampoco hay que ser injustos con los padres de hoy en día. A veces los padres hoy en día estás ahí atrás viendo que tu hijo tenga todo lo necesario, los catalogan como que muy intensos, muy metidos, y a la hora de la hora es la función de ser padre. Simplemente eres padre de una persona que juega tenis. Lo mismo lo haces cuando está jugando fútbol en el colegio, o cuando tiene que hacer sus estudios, o cuando tiene que cumplir con sus responsabilidades. Están atrás de que el hijo esté cumpliendo con lo que debe estar cumpliendo. Hay unos que obviamente se exceden, pero yo creo que la gran mayoría son el aporte y la estabilidad que necesitan los jugadores, los nuevos jugadores. O sea, si bien es cierto, yo perdí a mi padre rápidamente, y quizás en una época durísima, 18 años, terminando el colegio, sin saber qué hacer, ni para dónde ir, ni para dónde coger, y donde me agarraba de una universidad como una manera de seguir creciendo como persona, poder seguir los pasos de Jacques Cousteau y convertirme en oceanógrafo, que era lo que me gustaba, vivir cerca del mar. Tenis siempre estaba ahí, pero venía de la mano, ¿no? Nunca sentí no es presión tampoco. O sea, el tenis siempre estaba ahí, sentía que estaba ahí. Me ayudaba a ir consiguiendo las cosas que quería hacer, me ayudaba a viajar, me ayudaba a conocer gente. De a poco hubo gente con visión que decidió enviar a un grupo de jugadores a Harry Hoffman en Florida, en la época en que no existían las academias de tenis como las conocemos hoy. Y sin embargo, él en el año 75 ya tenía una academia con 40 canchas, que después la desarrolló en 48, y con dos clubes. Y entonces tenías 15 jugadores dentro de los primeros 120 del mundo que vivían ahí permanentemente, y yo tenía el chance de entrenar y compartir con ellos. Eh, Hoffman para mí pasó a ser mi padre tenístico de alguna manera. Él fue el que se puso atrás mío, no solamente él directamente, sino el staff de entrenadores que tenía él. Tenía tres o cuatro entrenadores de nivel que habían sido competidores, que habían jugado tenis competitivo,
Y es a esa gente a la que me aferré y para mí que la Academia de Hoffman pasó a ser mi casa. Y sorry que me vaya de tan chico, me paso 8 años, pero es que de repente el desarrollo de los juveniles en esa época era normal. Tú jugabas en los torneos que jugabas. Yo creo que ahora también es igual, simplemente el tenis es un deporte mucho más popular y global, que la competencia existe en todos lados. Antes se hablaba bueno, de los torneos que te decía, Bonfiglio y Santa Croce, y nosotros teníamos por acá el Coffee Ball y el Asunción Ball, y teníamos Banana Ball, y esos torneos, nuestro programa de chicos iba apuntando hacia esos torneos que eran los que nos iban a ayudar a desarrollar, pero más que desarrollar era ¿quién no quiere ir a Brasil a los 15 años Sí, a sí. jugar en Santos, en la playa, y verte con todos tus amigos y verte no solamente no crecer juntos y de repente comenzar a ver que llegaban esas superestrellas a, a Banana Ball y encontrarte con Noah, con Lendl, con McEnroe, con Gabriel Urpí, con Mariquets, y sumados a eso, a todos los sudamericanos que decías, bueno, estoy aquí y de repente ahí tengo mi buen partidito que gano, o de repente un partido cerrado que tuve con un jugador de estos de aquí, y te lleva un poco más a querer trabajar. Hoy en día está todo en la computadora. Quieres ver a alguien, lo sigues directamente. Quieres ver tu preparación física, tu nutrición, la puedes hacer tranquilamente con una persona que te puede ayudar y te puede guiar. Y luego, pues obviamente, cuando llegas a los niveles superiores, ya que encuentras profesionales total de esto de aquí, y es donde ha cambiado principalmente el tenis. El tenis se sigue jugando igual, le pegan más fuerte, están mejor preparados, sí, pero yo recuerdo en el circuito cuando se te acercaban doctores, te pedían de parte de ATP que queremos hacer, te pueden entrevistar, te quieren hacer preguntas y te preguntaban qué comías. A veces se decían las cosas que comías y se te reían, pero es parte de la formación y de los estudios que se han hecho para llegar a donde estamos. Y siguen pasando, siguen habiendo. Y eso no va a parar. Y por eso es que cuando la gente decía, uy, se va Federer, se va Nadal, se va Djokovic, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, no ha pasado ni 2 años y ya estamos en un tenis de otro nivel. O sea, ya un tenis jugándose a una super velocidad, porque es lo que pide el deporte en este momento. Eh, Luego vendrá otra vez quizás el saquivolea y las mayores variaciones para poder eh, eh, detener estos jugadores que a base de potencia y de velocidad se quieren pasar por encima de todo el mundo. Andrés, ¿y fuiste al college al fin o no, a la No, universidad? no llegué, no llegué. Eh, Murió mi padre justo estaba yo en Orange Bowl ese año, regresé a casa después porque era fácil agarrar vuelo como ahora. Me tomó un par de días, como una semana volver. Y una vez hecho lo que había pasado, me llamó Hoffman y me dijo que me regrese enseguida para allá a entrenar, que habían unos torneos que quería que juegue, eh, y me regresé enseguida. No sé si nunca pregunté si mis hermanos o mi madre hablaron con él y le dijeron, sáquenlo de aquí porque se queda aquí y aquí lo perdemos. Eh, lo perdemos en el sentido que no va a entrenar lo que tiene que entrenar, no va a estar haciendo lo que tiene que hacer. Y, y allá por lo menos, si me toca trabajar, trabajo, pero bueno, hacía lo que tenía que hacer.
Así que salí enseguida y yo llegando comencé a entrenar. Él ya me había becado para entrenar en academia y había un torneo eh, para para el primer torneo de lo que fue el primer USTA Pro, lo que se llamaba antes el Watch Circuit, que eran los satélites en esa época, no eran futures, eran satélites. Eh, y había un wildcard para la quali que se jugaba en la academia y fue entre 16 jugadores. Yo me gané ese wildcard. 2 semanas más tarde me fui a Bonita Beach, cerca de Fort Myers, con un grupo de jugadores de ahí, entre los que estaba Colón Núñez, y que luego fue mi entrenador. Eh, y en el primer torneo, justo en la quali, me toca jugar contra dos suecos. Per Jerquist, que había sido número 3 del mundo, y Stefan Simonson, que había sido 4 del mundo. Ellos dos venían atrás de Lendl y de Noah en juveniles. O sea, yo los veía como monstruos en juveniles. Apenas juveniles habíamos salido 2 semanas antes, habíamos salido juveniles y les gano a los dos. No fácil, le gané duro, pero le gano a los dos. Y de repente digo, pero es diferente el feeling del pro al feeling del torneo juvenil. Eh, y bueno, terminé ganando 5 partidos, clasifiqué y luego gané 6 partidos en el cuadro principal, en el cuadro de 64 y mi primer torneo, ahí está, ganando el primer torneo de satélite, que era el nombre real. Y sumé mis primeros puntos ahí, eh, que no eran Y pocos. con 18 años y un poquito. Todavía no cumplía 19. Eh, Al final de las 5 semanas de los torneos, aparecí en el ranking con 19 puntos, ranking, no sé, 500, algo así, en esa época. Hoy no te alcanza para estar dentro de los 1000, de Sí. los 1500 con 19 puntos, pero eh, jugué otro satélite, no me fue bien y decidí regresar. Jugué un Challenger, una quali, clasifiqué, perdí con Billy Martin, que era un chico que había ganado todo en Estados Unidos, que había jugado en UCLA, en la universidad. Y un hombre que a mí me sonaba muchísimo precisamente por el tema universitario. Perdí con él en la primera vuelta y de repente volviendo a la academia, Hoffman nos dice que nos ha conseguido un sponsor al flaco Raúl Viver y a mí para ir a Europa con un entrenador. ¿Y qué teníamos que hacer? Nosotros lo que teníamos que hacer era jugar, ellos nos pagaban todo y el entrenador que habían escogido era Bob Brett, eh, que era más novato que nosotros realmente. Bob era un entrenador que pasaba mucho tiempo trabajando para Hoffman con los adultos de la academia y en su tiempo libre podía entrenar porque tenía la ambición de jugar también. Él tenía 6, 7 años más que yo solamente. Y nos fuimos a Europa, ahí comenzó la aventura. La universidad estaba pospuesta para septiembre, luego el US Open, como siempre. Eh, pero para cortarla rápidamente, cuando llegué al US Open, ganó la primera vuelta, eh, ya aparezco dentro de los 100 primeros. George, George Tolley, entrenador legendario de UFC, me entrega mi pasaje. Le dije, no, George, gracias, me quedo de profesional. Así que hasta ahí llegó mi carrera universitaria. De college, ya. Ya, o sea, fue una transición rápida entre terminar el colegio, Estados Unidos, un poco entrenar, satélite, pum, y para arriba ya, rapidito. De ahí sí, yo jugué cuando fue en la parte de la gira de Europa que fuimos, llegamos
a Florencia, que se jugaba antes de Roma y tenía, al menos eran 6, 7 semanas. Jugué un Challenger en Italia, jugué otro en Alemania. Eh, Volví ese año luego de ese US Open. Mi primer torneo profesional fue en Charlotte, otro Challenger. Y ese fue el último Challenger que jugué. De ahí ya no volví a jugar Challenger, sino ya hasta cuando estaba para retirarme. Pero yo salí rápidamente de ahí. Realmente que no tuve tiempo de sentir la presión de estar en el circuito de Challenger. No la sentí, o sea, a veces es duro cuando comienzas con los challengers y de repente no puedes salir, o de repente sales, te toca un ATP, dos ATP y de repente vuelves otra vez. Yo salí de ahí rápidamente y ya el primer año de pro, ni siquiera de pro, porque de enero a septiembre no pude cobrar porque la universidad no te permitía cobrar nada en esa época. Y aparte tenía los Juegos Panamericanos que eran estrictamente para jugadores amateurs. Así que en 5 o 6 meses de profesional ya terminé con mi primer ranking, que fue 64, y de ahí siempre fue para arriba hasta los últimos días, que ya vino la declinación inevitable. Andrés, o sea, ni siquiera tuviste casi tiempo de decidir, ¿no? De pensarla mucho, no voy a ser tenista, no voy a ser tenista, ¿no? Como que se dio tan rápido que... Eh, sí, y recuerda que de todos modos en esa época permitían volver a la universidad de alguna manera. O sea, jugadores que iban, que apenas si podían salir con sus gastos del circuito. Si había manera de probarlos, te permitían regresar, que en algunos casos fue un error de la parte de la NCAA, porque eh, venían los europeos que tenían muchísima experiencia, y sobre todo los de atrás de esa época de la cortina de hierro, eran todos supuestamente amateurs. Los húngaros, los polacos, los yugoslavos, los rusos eran amateurs, supuestamente no recibían dinero. Mismo los tenistas profesionales, Petreveli y Nicky Pilic, eran supuestamente amateurs. Y claro que recibían su dinero, pero podían volver a la universidad, y de repente tenían estos jugadores con una experiencia de varios años en tenis profesional, regresando a jugar a la universidad a los 24 25 años, contra niños estadounidenses de 18 años. Y los americanos se comenzaron a dar cuenta que su programa, que era un éxito para ellos, porque de ahí salió Connors, Stan Smith, Bob Lutz, McEnroe, Mayotte, Gilbert, para nombrar algunos de los de la época. Era el sistema que los llevaba a ellos al siguiente nivel. Interesante, ¿no? Interesante esa época. Y cuéntame una cosa, o sea, tú te saltaste también la última etapa de Junior, básicamente, ¿no? No, El sudamericano ese en Altamira lo ganaste, ese lo gané, pero era mi primer año. Al año era tu siguiente, primer año. al año siguiente jugué en Bogotá y perdí la final con Casio Mota en la final individual, y con Raúl ganamos el por equipos, era la Copa Bolivia en 18 años. Ese año, eso fue después del verano americano. Después jugué el US Open Junior, eh, y a fin de año estaba para la gira que era Sunshine Cup, que era la competencia por equipo de 18 años. Orange Bowl, Casablanca, que México, que fue la primera edición de lo que hoy en día me parece que es el torneo de Mérida a fin de año, que es el grado A que El tiene grado uno, México. ¿no?
Grado uno o grado A, no estoy seguro. Ahora es grado uno Sí, porque ya solamente A son los Grand Slam. Eh, los Grand Slam, sí. y tenía que seguir a, a Costa Rica, al Coffee Bowl y al Mundialito de Caracas que se jugaba en el centro ítalo-venezolano. Esa gira era de Mm. 5 semanas, que fue cortada a la mitad por de mi padre. Pero yo terminé mi etapa de juvenil. Yo realmente no salté etapas porque no se oía mucho de jugadores que se saltaban etapas. O sea, McEnroe jugaba el Banana Bowl en marzo a los 18 años y en julio estaba haciendo semifinales de Wimbledon desde la quali. Entonces, que creo que son cosas que hoy en día eh, los chicos y los padres se desesperan en eso que tú hablabas de las etapas, de ir quemando las etapas en orden. Siempre han habido casos, Borg fue un caso, Becker, Michael Chang, para hablar de los de esta época más conocidos, Nadal hoy en día, pero hoy en día ya es muy diferente. Competencias que tenías como junior en los 70 en los 80 eh, no es comparable a la competencia que tienes con juniors hoy en día en el mundo. O sea, tú vas a ver torneos de juniors como Roland Garros o mismo Don Figlio, o incluso las ruedas posteriores de Banana Ball y encuentras jugadores que ya vienen con su ranking consolidado en challengers o en torneos futuros y de un nivel pues increíble que los jugadores de antes no tenían chances de desarrollarlo sino hasta mucho más tarde. Sí, 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 interesante. Yo me salté esa etapa de los juniors, jugué muy poquitos juniors al final, salté como enseguida y creo que fue mirando para atrás, creo que fue un error, ¿no? Me salté de muy chico y empezar a jugar las qualis y los satélites y me salté los 17 18 años como que me los salté un poquito, ¿no? Jugué muy poco junior. El- Creo que una el- etapa interesante. yo creo que sí, porque te aprende, te mantiene honesto con lo que tú haces, te enseña a jugar con presión, porque de repente si te dicen, ¿por qué me voy a saltar esta etapa? No, no, porque eres bueno, está bien, eres bueno, de acuerdo, pero eh, eso siempre hay que demostrarlo. Tienes y quizás lo correcto es mantener a ambos, a no ser que tengas esos casos de jugadores pues, como Borg, Nadal, Chan, Becker, que siendo juveniles ya ganaban el torneo mayor. Sí, 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 sí. Cuéntame una cosa, am, siendo pro, por ejemplo, en esta época de crecimiento, ¿no? Cuando tenías ya, digamos, del primer año que terminaste 60 50, ¿qué es lo que hizo que tú siguieras progresando? Porque el otro día te mandé un mensaje por el WhatsApp y te hice una pregunta y te dije, ¿cómo entrenabas tú? ¿Qué mentalidad tenías tú para entrenar y seguir progresando, ¿no? ¿Hay algo especial que tú puedas mirar para atrás y digas, oh, realmente aquí estuve acertado? Por supuesto, eh, yo soy parte de una generación que inició jugando tenis profesional con la raqueta pequeña y pasó a la raqueta grande realmente, porque al principio la Prince grande lo que había, no había las medium size, no había lo que llamábamos medium size. Hoy en día le hice la de 97, la de 98, la de 105, la Prince era 108 y era lo que había, o sea, nos fuimos de 82, 83, que era lo que usábamos nosotros, pulgadas cuadradas a la Prince. Yo a la Prince simplemente no la podía dominar.
no la tenía, pero habían jugadores que cambiaron su forma de jugar. Su saque picaba mucho más alto para la época y con esta raquetita que jugábamos no había manera de pegarle. Peor, yo que crecí jugando con una derecha western que la aprendí porque lo vi, cuando lo vi a Vilas y antes de Vilas vi un jugador ecuatoriano que jugó bastante bien. Se llamaba Pancho Guzmán, que tenía derecha, que pegaba la derecha con el western. Eh, pero yo mi revés era muy básico, era solamente slice. Y lo que a mí me gustaba era me gustaba jugar en cemento, me gustaba hacer saque y red, y hacía bastante bien para los sudamericanos. Ya después cuando te tocaban los gringos ya eran otras, o los australianos, ya eran jugadores que sabían jugar realmente. Yo tenía la habilidad de poder hacerlo, pero los otros eran parte de su arsenal. Cuando, cuando el segundo año del circuito, eh, comencé a hacer mi programación, tuve mi primera aventura europea en canchas cubiertas en febrero y me di cuenta que me sacaron en primera, seguido en cuatro torneos grandes, en cancha, en carpeta, en Supreme. Rotterdam, Bruselas, Milán y Frankfurt. Primera vuelta, primera vuelta, primera vuelta, primera vuelta. Y en esa época las primeras vueltas contaban, no es que eran cero pointer, eran cero pointer que te contaba el divisor. Mm, Si tenía 20 puntos y había jugado 14 torneos, sumaba sumaba un punto por cada partido perdido, hacía 24 puntos, pero lo dividía para cuatro torneos más y el divisor se te iba para abajo, el promedio se te iba para abajo y ese era el que mandaba en el ranking. Pero tomé una decisión que era que si yo iba a querer mejorar mi revés y comenzar a pegarlo por arriba, iba a tener que jugar en esas canchas, porque me iba a tener que obligar a pegar. Y porque de la otra manera no iba a haber forma. Y obviamente que cuando entrenaba trataba de jugar por arriba y fueron 3 años consecutivos de cuatro primeras vueltas consecutivas, que de repente en esa época, si terminé 35 en uno, hubiera sido la diferencia entre ser 35 y ser por ahí 28, o cuando fui subiendo y en vez de ser 28 pude haber sido, qué sé yo, dentro de los 25 primeros, pero había que, ya las tenía en el contable mío particular de que esas eran cuatro primeras vueltas, pero cada año iba jugando mejor. Comenzamos a jugar el doble con Hans, yo fui al derecho y de ahí comencé a a pegar revés cruzado, revés cruzado, revés cruzado, hasta que eh, eh, lo comencé a dominar y de a poco comenzaba a entrenarlo cuando lo tenía que entrenar. O sea, para mí el entrenamiento era eso, era ir buscando la excelencia, buscar cosas nuevas. Eh, Creo que yo era un jugador bastante creativo, tenía lo que dicen ahora buena mano. Me gustaba ir para arriba, manejaba bastante bien los toques en la red. Quizás no tenía una gran primera volea, pero si ya podía posesionarme después de la primera volea, era más difícil pasarme, pero a veces la primera volea me fallaba, sobre todo la de derecha. Con la de revés me manejaba mucho mejor. Pero fui aprendiendo y me fui convirtiendo en un jugador en un jugador de más versátil de todo tipo de superficie, incluso en el pasto, cuando no llovía jugaba bien.
si llovía era imposible porque ahí no había la carpeta que le ponen ahora, sino que tenías que jugar en la cancha mojada y ahí era prácticamente imposible jugar para el tipo de juego que yo tenía. La tomada que tenía de derecha era muy complicada, pero ibas aprendiendo y creo que a la larga, o sea, esas decisiones que decías a los 20, 21, 22 años, eh, eh, pero no estoy ganando partido, pero sientes que vas jugando mejor, sientes que vas aprendiendo algo y todo lo que necesitas es hacer un clic y de repente aprender a ganar en cancha cubierta, así como ganaba en la cancha de polvo. Eh, y así llegué a mi primera final en un torneo grande que era en Denver, que perdí con John Sadri, que era un gran sacador. La altura también un poco beneficiaba su juego, pero gané grandes partidos hasta llegar a la final y ahí fue la primera vez que me metí dentro de los 20 primeros. Y cuando salía de la temporada recuerda que Australia no era en enero, sino que era en diciembre. La temporada para mí comenzaba en febrero. Jugaba Filadelfia, Memphis, Toronto un año, y de ahí iba para Europa donde jugaba tres torneos que eran eh, Rotterdam, Milán, eran seguros. Y después tomaba un par de semanas y comenzaba a entrenar en tierra y comenzaba en Monte Carlo. Pero comenzó me transformé en un jugador de sesiones. Eh, me pasaba por alto algunos años en la temporada de tierra después de Wimbledon y beneficiaba bueno, teníamos los torneos de Boston, Indianápolis que eran en Hard True, pero luego del US Open prácticamente yo no volví a pisar tierra hasta el Monte Carlo el siguiente año. Incluso torneos como Barcelona, que era en una gira que iba entre Palermo, Burdeos y Barcelona. Atenas también estuvo en alguna época en septiembre. Eh, lo jugaba solamente cuando sabía que teníamos Copa Davis para jugar en tierra, porque por ahí caía el, las eliminatorias de Copa Davis. Pero si no, iba para Asia, me encantaba jugar en Asia, jugar en cancha en cemento y en cancha cubierta, y me iba bien, y de repente ya nunca, nunca después del año 83, que gané mi primer torneo en cemento, me volví a sentir que cuando decían los Clay Court Specialists, yo me sentía que era mi grupo. Yo me sentía que era sí, que jugaba bien, pero también daba batalla en las otras canchas. Y en esa época sí era diferente jugar en cemento que jugar en arcilla, que jugar en cancha cubierta. Una gran diferencia. Hoy en día la bola botea prácticamente igual, es un poquito más rápida, un poquito más lenta, dependiendo de la cancha, pero incluso hay canchas de cemento que son más lentas que la propia cancha de arcilla. Sí, la pelota se pone Se ponen grandísima. enormes y esa a, a mí no me gustaba que la pelota se ponga muy grande en cemento. En arcilla no me molestaba, pero en cemento no me gustaba porque sentía que no podía hacer daño de la misma manera que hacía en arcilla y eso le da oportunidad a que los net rushers se te metan con todo para adelante y ahí era problema porque había muchos que jugaban bien adelante. O sea, lo que entiendo, Andrés, es que tú, una época de tu carrera, orientabas tu calendario con la finalidad de aprender y mejorar tu juego. Sí, y a la vez también mi ranking. O sea, yo si yo no desarrollaba mi juego en cancha rápida, no hubiera podido ser top 10. Era muy difícil ser top 10 siendo un jugador exclusivo de canchas de arcilla.
no te alcanzaban. O sea, tú tenías tenías el antiguo Indian Wells, que era Palm Springs, la diferencia de puntos que había con Florencia o con Múnich era dos veces. Entonces, Mm, ese torneo se lo ganaba Connors, se lo ganaba McEnroe, se lo ganaba Jim Mayer y de repente hacían 200 puntos y tú ganabas Múnich, hacías 40. Entonces mm. era bien disparejo el tema de los torneos de cancha. Allá era donde estaban los puntos. En Europa básicamente lo que tenías era Hamburgo y Roma y para de contar. Bueno, obviamente y Roland Garros. Pero de ahí lo que tenías eran torneos medianos, Florencia, Múnich, Madrid, Barcelona recién entró el año 90 de vuelta a ese circuito, que había estado siempre en septiembre el Conde Godó. Eh, bueno, te voy a hacer dos, tres preguntas porque ya te tengo acá harto rato, pero seguramente esta te la han preguntado mil veces y a lo mejor es aburrida contestarlo, la de cuando ganaste Roland Garros. ¿Cómo fue eso? ¿Tú lo sentías que ya estabas en un nivel que podías entrar a realmente a competir por el título? ¿O se fue dando? A ver, el año 84, yo me sentía, yo me sentía favorito para ganar el torneo. El, eh, la semana anterior había ganado Roma. Y digo la semana anterior porque terminaba Roma y el lunes comenzaba París. O sea, no es que era la semana libre que tienes hoy en día. Eh, no, perdón, sí, el 84. Eh, el 82, que gané Roma también y fui a Roland Garros, me tomó todo por sorpresa. De repente este jugador desconocido, eh, todo apuntaba a Vilas Clerc en Sudamérica, Pecci, de repente él sorpresivamente ganó un año, ganó Roma y a la semana y ganó Roma ganándole a Nastase, a Noah, a Higuera, a Vilander. eh, y llego a París y de repente se estaba hablando de que yo era uno de los favoritos y yo no entendía muy bien cómo era la cosa. Apenas se había jugado dos París antes, había jugado el 80 y el 81. Y, y- pero el 84 llegué en buena forma y me sentía favorito del torneo, me sentía uno de los favoritos. A mí, Connors, McEnroe, las veces que jugaban en tierra, que no era mucho, no eran jugadores que me asustaban demasiado. Eh, los españoles igual, los, eh, los suecos, Nylander era muy duro, pero a los otros casi siempre les gané más veces yo de lo que ellos me ganaron a mí. Pero tenía que era el que me tenía loco, que era Lendl, que era el que se me hacía duro pasar ahí, me sacó tres veces en cuartos de finales en Roland Garros. Y él ganó las tres veces que me sacó en cuartos de finales. Y la otra vez que jugamos, que había sido en segunda vuelta, él hizo final y perdió con Borg en cinco sets, cuando teníamos 20 años los dos. Eh, entonces, el 86 también llegué muy bien y también me sentía que podía ganar. Perdí con Lendl de vuelta. El 90 llegué muy bien. Había otro tipo de jugadores, pero había ganado tres torneos. Me sentía bien y sentía que era el favorito, aunque la gente daba favoritos a Gassi, a Muster, a Chesnokov, al mismo Emilio. Y yo un poco me tenían como que por el costado, pero mejor, que no me prestaban atención.
Yo vivía mi Roland Garros solo y con mi mujer, mi hijo y con el pato que me acompañaba. Pero tenía fe de que ese podía ser. Había preparado de una manera distinta. Eh, Ahí me di cuenta en los sacrificios de inicios de carrera, de aprender a pegar el revés y no solamente aprender a pegarlo, sino que eh, eh, llevarlo a un nivel donde podía hacer no tanto daño como mi derecha, pero hacía daño. Eh, Fui un jugador muy efectivo en la red en esa temporada en Arcilla, que también te lo dan la superficie rápida. Y realmente el orgullo fue que me sacaron el sticker de Clay Corter a All Around Player. Y para mí era importante porque había trabajado para eso y me había dado resultados. Qué lindo, Andrés. Bueno, te voy a dejar ir, te voy a hacer una última pregunta, aunque habrían dos temas que me encantaría, pero ya tendremos tiempo de hablarlo. Uno es de todo esto que se escucha tanto de los problemas mentales hoy en día de los tenistas, ¿no? Que encuentro por un lado preocupante, ¿no? Que se esté hablando, no el hecho que se hable, porque si se habla quiere decir que es real, pero que esté sucediendo, que se siente esa presión, ¿no? Y yo creo que eso viene desde los inicios del tenis, ¿no? De cómo se lleva este desarrollo de niño, ir creciendo y convirtiéndose en un profesional y es como un globo que empieza a inflarse, en algún momento explota, ¿no? Entonces, sí, dime, No, no, sí, continúa, continúa. sí, por eso mi pregunta sería, ¿qué consejo le darías tú al Andrés que empezó a jugar tenis de chiquito? No, no, no. Yo al Andrés lo dejo tal cual. Ok, Más bien el Andrés de esa época le debería dar consejos al Andrés de esta época. Este tema que es real, del mental health, eh, se debe considero yo, a la cercanía que tenemos a todas las noticias. Y no todas las noticias son buenas, la mayoría de las noticias son malas. Yo uso Twitter más que nada, uso muy poco Instagram o Facebook realmente. No, además, no, lo uso muy poco. A veces veo cosas interesantes ahí. Pero yo uso más la parte de Twitter donde puedo opinar, pero ya ha bajado muchísimo, ¿no? Hubo una época que estaba metido en eso, pero en Twitter es difícil encontrar buenas noticias. Eh, Prendes la televisión, entras a las noticias y es difícil ver buenas noticias. No hay buenas noticias que te dan. Todo lo que te dan es malas noticias. Guerras, pandemias, vacunas, vacunas de las que las que nos hacen por acá ahora, eh, 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 drogas, narcotráfico, y uno indirectamente las absorbe. Y de repente comienzas a sentir esta presión, a veces culpa de estar viviendo esta realidad que viven no los tenistas, sino los deportistas profesionales, a dónde ha llegado ese nivel. Y hay gente que está más preparada que otras para aceptarlo o para bloquearlo, más que nada. Pero yo te aseguro, Toño, que si hacemos un estudio de nuestra época, de los años 80 los 90 te vas a encontrar con casos que habían y que simplemente, como tú dices, no se hablaba de esos casos, sino que simplemente la gente desaparecía, la escondían
y hasta ahí llegó y qué pasó con esto y de repente volvía a los 3 años a competir y que dónde estuvo nadie sabe, que daban, se quedó dando clases de tenis y de repente era una época que era así. Yo creo que todos hemos sentido la presión de, de jugar y de competir y todos hemos tenido que pasar por momentos duros en la vida con respecto al tenis y con respecto a nuestra vida personal, que obviamente es muy ligado a la vida profesional. Y, y es cuestión de manejarlo. Por suerte hoy en día tienes gente que te puede ayudar a manejarlo, pero también, o sea, es la personalidad de cada quien para dejarse ayudar, querer que te ayuden. A veces somos tercos, reacios a querer escuchar, a querer oír, eh, a veces con razón. Hay historias, a veces no todo sirve para todo el mundo. Entonces siempre hay que ir con un poco de cautela, de calma. Eh, la vida de los atletas profesionales hoy en día está totalmente abierta, la ves en televisión, la sigues en las noticias, ellos mismos la promocionan en sus redes sociales. Entonces, tienes seguidores que hablan de 2 millones de seguidores, que son supuestamente 2 millones de amigos tuyos que tú no conoces y que van a opinar en tu vida porque van a opinar en tu vida y a veces te van a decir cosas que no quieres oír. Y a veces te van a decir cosas donde van a tener la razón y no la quieres aceptar. Y, entonces, la línea es muy fina entre eso. Todo eso viene con esta comunicación eh, de velocidad increíble donde ya no hay noticias viejas, sino que todo es noticia nueva. Y eso afecta y molesta y hay que aprender a lidiar con eso. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Pues se está tornando como muy seguido últimamente esto de los problemas Sí, psicológicos. siempre hay, siempre han habido y siempre habrán. Y a la larga, a ver, coño, es lo que hace diferente que un Federer los pueda manejar de una manera y que otro jugador los maneje de otra manera distinta. El Federer quizás no le... Y ojo que no es que estamos hablando de que porque enseguida... Ah, claro, yo también con el dinero que tiene Federer, que no todo es felicidad. No, no es así tampoco. No es así. Hay muchas responsabilidades que vienen. Ayuda un poco a ser feliz, sí, de acuerdo. Porque trabajas para eso y trabajas para mejorar tu calidad de vida, pero no te elimina los problemas que puedes llegar a tener y las presiones que tiene hoy en día un Roger Federer, un Lionel Messi, son presiones que van a ir más allá de lo que hagan o no hagan en el campo de juego. Y eso te Sí, trae, y eso te trae estrés y tienes que aprender a manejarlo. O sea, por eso están donde están. sí, sí, cierto. Mucha responsabilidad. Bueno, Andrés, no te quito más tiempo. Un Dale, gusto escucharte, un gusto, eh, Toño. escuchar tu experiencia, tu sabiduría, y yo sé que tú estás compartiendo mucho en Ecuador con tu academia, con tus chicos, con Raúl, con el flaco, gran amigo. Así que, eh, bueno, gracias otra vez. Y Seguro, como Toño, siempre, llámame cuando quieras, hablamos, me encanta hablar me encanta hablar de tenis porque yo sé que a ti te escucha mucha gente y eso, y si es mucho, si es poca, es irrelevante. eso es cierto, Basta que te oiga uno y que ese uno saque un provecho de eso y la misión cumplida. Eh, totalmente. yo estoy para eso, me encanta lo que hago. Si bien es cierto, cada vez le pego menos a la pelota, de todos modos siempre estoy alrededor de los chicos, tratando de aconsejar y de ver lo mejor que se puede hacer en la vida de ellos. Sí. Bueno, Andrés, Ok, Toño, un abrazo. un Gracias. saludo y nos estamos Otro viendo para ti. pronto. Ok, bien, bien, Nos vemos gracias. pronto.
Chao, chao. ¿verdad?